tribunal. Ya puede ser que les toque realizarla en su tribunal. Bien, el ojo se divide, la semiología de ojo se divide en 7 puntos, ¿ya? Empezamos desde afuera hacia adentro, desde el examen externo hasta el examen interno, reflejos, movimientos, campo visual, para terminar con el fondo de ojo. Para empezar con el examen externo, empezamos por las cejas con su forma. La forma normal de la ceja tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Ok? Pueden haber alteraciones acá, unilaterales o bilaterales. Unilaterales como en la alopecia, como ustedes ven aquí, que es la pérdida parcial de la ceja, que puede estar relacionada a pérdida de cabello también. O puede ser bilateral en pacientes, por ejemplo, que están cursando con quimioterapia, en la cual pierden ambas cejas, pueden perder pestañas, cabello. Y estos dos signos son muy importantes que ustedes lo sepan reconocer. Ya habíamos mencionado en la anterior clase al signo de Fournier, que es la pérdida de la cola de la ceja, en pacientes con hipotiroidismo, pacientes con lepra o sífilis. Acá es parecido al signo de Fournier, vean ustedes que también ha perdido parte de la cola de la ceja, pero si ustedes ven con atención, aquí hay escaras de piel y además es una piel enrojecida, eritematosa. Esto se llama signo de Hertoghe y es porque el paciente se rasca. Se da normalmente en pacientes que tienen queratocono, cuando su córnea no es completamente redondeada, tiene más una forma cónica, entonces irrita la piel por arriba y los pacientes se rascan y van perdiendo partes de la ceja, ¿ya? Es diferente. Continuamos con los párpados, que son los repliegues de piel que cubren la fosa orbitaria, y evaluamos 3 cosas en los párpados: el color, la presencia de edema y su movilidad. Para el color, aquí hay signos muy importantes que jamás se les debe olvidar, como por ejemplo el signo de los ojos de panda o los ojos de mapache, que es clásico de la fractura de base de cráneo. Los demás signos lo vamos a ver en oído, pero tienen que saber reconocer y saber el porqué. Puede ser también bilateral o unilateral. Bilateral también en las dermatomiositis, como ven ustedes, es una piel completamente eritematosa que se da normalmente alrededor de las fosas orbitarias, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo y asociarse a otros lugares también. O unilateral, como vemos aquí, este signo también es muy preguntado en los exámenes, es el signo de Romaña. Ya es infeccioso, normalmente en el Chagas agudo, ven, es una piel eritematosa y además edematizada y se asocia a alteración de los ganglios del mismo lado de la cara. ¿Ya? Entonces, ganglios alterados más un ojo eritematoso y edematizado, estamos en presencia del signo de Romaña masa, que es el nombre completo, en presencia de un Chagas agudo. ¿Okay? Y esto es común en nuestro país porque el Chagas es endémico de muchas regiones. Entonces tienen que conocer. La presencia de edema, el edema de los párpados es característico de los problemas renales, ¿ya? Y tiene sus características. Este es matutino, o sea que se presenta al principio del día, ¿ya? Y afecta áreas con tejido conectivo laxo, como son los párpados, o en el varón también podría afectar el escroto. Ahora, esto es lo que les decía, el edema renal, muy diferente a esto que ven ustedes, que es un angioedema. Esto es de origen alérgico y es una total emergencia médica y ustedes la tienen que saber reconocer. Son párpados edematizados y puede estar asociado también a edema de labio superior. Normalmente es el inferior el que está edematizado, edema de lengua, puede afectar también la glotis, o sea que este paciente puede perder la vía respiratoria en cualquier momento. Entonces, cuando ustedes reconozcan un angioedema, tienen que trasladar a este paciente a una unidad de emergencias inmediatamente. Puede haber edemas también unilaterales, normalmente en las picaduras de insectos,
o infeccioso, como los signos de Romaña que ya hemos visto. La movilidad es muy importante para reconocer las parálisis de los nervios. Y igual puede ser unilateral o también bilateral. Los nervios que actúan aquí son el tercer par, el oculomotor y el facial. El tercer par que inerva el elevador del párpado y el facial el orbicular del ojo. Entonces, como ven acá, la caída del párpado se denomina ptosis palpebral, ¿ya? Y puede estar causada por diferentes razones. Como ya les decía, parálisis puede ser una parálisis del tercer par, parálisis del séptimo par, o también se puede deber a un síndrome, que esto es común. Pregunta de examen, siempre les hacen esto porque es complicado, ya se lo tienen que aprender, es el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿ya? Y está acompañada de 4 cosas. Ptosis palpebral, miosis, vean ustedes que las pupilas son de diferente tamaño, aquí es más pequeña, miosis, anhidriosis, que es la ausencia de secreción de la glándula lagrimal, o sea, el ojo es seco, y enoftalmia, vean ustedes que este ojo está hundido en comparación a este. Entonces son 4 cosas: ptosis, miosis, anhidriosis y enoftalmia. Esto se debe comúnmente a un tumor en el ápice del pulmón, que se llama el tumor de Panquas-Tobías, ¿ok? El tumor de Panquas-Tobías irrita la porción simpática del plexo braquial y te da como resultado el síndrome de Claude-Bernard Horner, ¿ya? Apréndanselo porque casi seguro que les van a preguntar esto si les toca ojo en su examen. Puede ser también bilateral, como ustedes ven aquí, enfermedades como por ejemplo la miastenia gravis, que seguramente ya la han tratado ustedes en el segundo. Es una enfermedad autoinmune que afecta a la acetilcolina y la ptosis es bilateral, y esta es la fase común de esta enfermedad. El paciente con ptosis bilateral y hiperextensión del cuello, esto lo hace para poder ver por la pequeña ranura, lleva su cuello hacia atrás y como sus ojos se están cerrando, entonces hace esto para poder ver mejor. O puede ser también causada por el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, ¿ok? Ahora, la lagoftalmia, que es la incapacidad para cerrar el ojo, se da principalmente en parálisis séptimo par, parálisis del nervio facial, ¿ok? Cuando veamos la parte nerviosa, vamos a ver que está asociada a otros signos también, pero por ahora recuerden que la lagoftalmia es principalmente del nervio facial. Bien, hay muchas alteraciones en los párpados que tienen que saber reconocer, como los xantelasmas, que es presencia de tejido lipídico, acumulación de lípidos en los párpados en pacientes con dislipidemia, ya alteraciones del colesterol, el epicanto, que es un repliegue de piel en el ángulo interno del ojo, y si este se encuentra asociado, como vemos aquí, a implantación baja de las orejas, puede tener pliegue simiano, cuello corto, macroglosia, estamos en presencia de un síndrome de Down. Pero si el epicanto es aislado, no tiene valor semiológico. Por ejemplo, los pacientes de raza amarilla, los asiáticos, tienen su epicanto y no por eso son síndrome de Down. Entonces, si es aislado, no tiene valor semiológico. Ahora, el chalacio y el urzuelo son comúnmente confundidos y vamos a ver ahora la diferencia. El chalacio es una alteración de la glándula de Sessil, ¿ok? La glándula Sessil se bloquea, entonces su secreción empieza a acumularse y se ve, como aquí vemos, un bulto que puede ser arriba también el párpado superior. Este no es doloroso y normalmente no se inflama, a diferencia del urzuelo, que es una alteración de la glándula de Meibomian. Esta sí se inflama, es dolorosa, como ustedes ven aquí, tiene signos de inflamación y además está en el borde del párpado, ya en el borde del párpado, y duele, se inflama. Ahora, el ectropion y el entropion es común de los pacientes ancianos.
El intropión es cuando el párpado se vuelca hacia adentro y es muy molestoso para estos pacientes porque las pestañas irritan el globo ocular y el ectropión hacia afuera. Esto pasa por la pérdida de tonicidad de la piel con los años y estos pacientes que tienen ectropión, o sea, hacia afuera, se reseca normalmente la conjuntiva palpebral y es necesario darles lubricantes oculares. Y las blefaritis, que así se llama la inflamación del párpado, esto es muy común en las mujeres por el mal uso de los cosméticos. Ya mal uso de los cosméticos cuando son de procedencia dudosa o no se lo quitan para dormir, puede tener irritación de la piel y también presencia de secreciones. Ahora, para terminar el examen externo, vemos las pestañas, que no hay mucho que ver, simplemente las distriquiasis y las triquiasis, pero esto es importante que lo sepan reconocer. Las triquiasis es cuando las pestañas están en su misma hilera, pero algunos salen con dirección directa hacia el ojo, ¿ya? Esto irrita bastante. Igual que las distriquiasis, ven que, por ejemplo, aquí por acá abajo están todavía las pestañas, pero hay una hilera que está aparte, es una hilera independiente. Y esto irrita al ojo y causa que el paciente esté frotándose constantemente los ojos y esto puede ulcerar las córneas, ya puede lastimar al paciente. Bien, pasamos al examen interno. Empezamos por las conjuntivas palpebrales y vulvares. Ya la conjuntiva palpebral, la que está en contacto con el párpado, la vulvar, la que está en contacto con el esclerótico. Ahora, la vulvar siempre debe ser completamente transparente, sin ninguna presencia de objeto extraño o alteraciones. Y tenemos varias, ¿ya? Vamos a empezar por la quimosis, que es esto de aquí, que es una edematización de la conjuntiva vulvar. Como ven aquí, y esto es, esta que ven acá es un poco pequeña, digamos, las quimosis normalmente son bastante grandes, se pueden ver a simple vista, y se da principalmente se puede dar en las crisis hipertensivas, ¿ok? O en patologías renales como el síndrome nefrótico. El edema conjuntival, que esto es muy importante porque además que también se puede dar en las crisis hipertensivas, es también un signo de fractura de la fosa orbitaria, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean edemas, siempre tienen que recabar información de golpes, si se ha tenido algún trauma, y evaluar también los huesos, no solo el ojo. También tenemos el pterigium y la pingüécula, que son también comúnmente confundidos, ¿ya? Normalmente el pterigium, como ven acá, es una carnosidad que es vascularizada. Ahí la van a reconocer, porque la pingüécula, ustedes les he puesto el ejemplo acá, la pingüécula no es vascularizada, es simplemente una acumulación de lípidos. En cambio, el pterigium es una carnosidad que puede invadir la córnea y es vascularizada. El pterigium normalmente se encuentra en el ángulo interno y la pingüécula en el ángulo externo del ojo. Pero esto puede variar. Aquí, por ejemplo, ambos están en el ángulo interno, pero se diferencian claramente. Pterigium vascularizado invade córnea. Pingüécula simplemente acumulación de lípidos y no invade córnea. Esa es la principal diferencia. Bien, la conjuntiva palpebral. Para esto le pedimos a nuestro paciente que mire hacia arriba y con los pulgares muy delicadamente bajamos ya el párpado inferior. Se puede también hacer en el párpado inferior, pero hay que tener mucho más cuidado. Entonces, esta debe tener un color rosado, también sin presencia de ninguna alteración de color, como vemos acá abajo, como por ejemplo en las conjuntivitis, esto es común en las conjuntivitis, donde tendremos una conjuntiva totalmente eritematosa, o en la anemia, vean ustedes la diferencia, la palidez de la conjuntiva, a diferencia de la conjuntiva normal.
y en la ictericia, ya en problemas hepáticos de la vía biliar o también del corazón. Ya la ictericia también puede ser causada por problemas del corazón y la conjuntiva es de los primeros lugares en donde se manifiesta la ictericia y también en la superficie inferior de la lengua. La conjuntiva y la superficie inferior de la lengua es donde primero podemos ver la ictericia y es normalmente cuando esta se eleva por arriba de 4. ¿Ya? Si ustedes leen en libros, la hiperbilirrubinemia es a partir arriba de 1.2, pero hasta llegar de 1.2 a 2 se denomina una ictericia subclínica, porque no se nota en el cuerpo. Y cuando va subiendo de 3 a 4 ya la podemos ver en la conjuntiva palpebral y por debajo de la lengua. Ahora, la esclera, que es el tejido colagenoso blanquecino, pero puede ser amarillo sucio en los ancianos y eso no significa que tenga ictericia. Para corroborar, para diferenciar, puedo ver la superficie inferior de la lengua o también la piel, que si mi paciente está con ictericia debería estar también manchada en estos lugares. Entonces podemos tener alteraciones, como les decía acá, en la ictericia o en la intoxicación por plomo, que es esta esclera plomiza que ven, plomiza azulada, y también esto se presenta en la osteogénesis imperfecta, pero es bastante común la intoxicación por plomo. La córnea debemos evaluarla desde su forma, que debe ser completamente translúcida y además redondeada, convexa. ¿Ya? Para esto debemos situarnos lateral al paciente para ver sus córneas de manera lateral y que sean completamente redonditas, convexas y además transparentes. Tenemos esta alteración que ya les mencionaba antes, que es el queratocono, que puede estar asociada al signo de Hertog, como les he dicho, cuando el paciente se rasca y pierde partes de la ceja. Entonces, yo veo de costado y veo una forma cónica de la córnea y le pido también a mi paciente que mire hacia abajo, forzando la mirada, y se va a formar este surco, ya este surco en el párpado inferior que me va a confirmar la presencia de un queratocono. Esto se denomina leucoma, que es la opacificación de la córnea. Ya esto impide bastante la visión y se da normalmente en pacientes que ulceran su córnea, puede ser causado por quemadura, úlceras, es común en el herpes ocular, por eso cuando una persona tiene herpes labial, se lo trata rápidamente porque tenemos la tendencia a hurgar todas nuestras heridas, a rascarnos, y si te tocas el ojo con esa misma mano, podrías afectar al ojo y es un tratamiento bastante extenso y complicado. Y podría llegar a un leucoma, como ustedes ven aquí. Bien, luego de haber evaluado la córnea de manera lateral para ver su translucidez y su forma, evaluamos la córnea desde el limbo esclerocorneal, que es el límite de la córnea con la esclera, ¿ya? Y vamos a ver en un principio, en pacientes ancianos, esto es normal, el arco senil, que es acumulación de lípidos y calcio normal, ya en pacientes ancianos. Luego podemos encontrar los anillos de Kaiser-Fleischer, que son acumulaciones de cobre en pacientes con enfermedad de Addison. Y esto que son normalmente en presencia de infecciones de la cámara anterior, que tenemos el hipopio, que es la acumulación de pus en la cámara anterior, o sea, este es el iris, la córnea, y entre ese espacio empieza a acumularse la pus, y el linfema, que es la presencia de sangre, ¿ya? Bien, pasamos al iris, que es la estructura que le da el color a los ojos, y tenemos pocas alteraciones acá, como por ejemplo las iridociclitis, que así se denominan las infecciones del iris, que está asociada a conjuntivitis, como ven acá. Si ven con atención, ven una iris que está completamente opaca, esto es por el edema que existe en este lugar, o esto se denomina aniridia, es la ausencia congénita del iris. ¿Okay? Bien, ahora esta parte es muy importante, la pupila, porque
nos denota varias alteraciones. La pupila es la apertura que tiene el iris y funciona como un diafragma que regula la cantidad de luz que entra o sale. Entonces, el tamaño normal de la pupila es de entre 2 a 4 milímetros, ¿ya? Por arriba de 4 la denominamos midriasis y por debajo de 2, miosis, cuando las pupilas son puntiformes. Y esto es muy común en nuestra zona, más que todo en personas del trópico o del campo, porque la miosis es un signo de intoxicación por órganos fosforados. Estos químicos están presentes en los insecticidas o largicidas, los químicos con los que fumigan los campos. Entonces, si no se tiene el suficiente cuidado al hacer este trabajo, se intoxican los pacientes y pueden llegar a morir. Entonces, un signo clásico de la intoxicación por estos químicos es la miosis, ¿ya? La midriasis, que es también un signo clásico de intoxicación por anfetamina, lo que conocemos como la cocaína, por ejemplo, y también la intoxicación por alcohol. Ahora, la anisocoria es un signo súper importante porque está presente en trauma del cráneo, puede estar también presente en aumento de la presión intracraneana, con un tumor dentro del cráneo, edema cerebral o, como les decía, el trauma. Y es cuando las pupilas están de diferente tamaño, puede ser una miótica y una midriática, y es un signo muy importante que no se les puede pasar por alto, ¿ya? Porque este paciente es un paciente crítico. Bien, ahora, ¿qué alteración podemos encontrar en la pupila? Ya les había mostrado en la anterior clase la discoria, que es la irregularidad en el borde de la pupila. Esto es común en los pacientes que han tenido operación de cataratas porque les extrae el cristalino a través de la pupila. Entonces, dañan la pupila y pierde su forma redondeada normal. El coloboma, que es una anomalía congénita, es por persistencia del surco de la arteria retiniana, que normalmente degenera la arteria y también se cierra el surco, pero en este caso persiste. Esto que se denomina leucocoria, que no la deben confundir con el leucoma, ¿ok? Hemos visto que el leucoma es una alteración de la córnea. La leucocoria es una alteración del cristalino que está opacificado por detrás y nos hace ver una pupila completamente blanca, ¿ya? Y la policoria, que son pupilas supernumerarias, también es una anomalía congénita por falta de degeneración de una membrana, que si no me equivoco se denomina la membrana iridocíclica o algo así. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, a la mayoría de los anfibios, las lagartijas, tienen una membrana que cubre su ojo y con la que lubrican, o cuando entran al agua se cubre el ojo con esta membrana. Entonces, nosotros también la tenemos en la vida intrauterina, pero esta degenera. Y si no lo hacen, nos da esta alteración en la policoria. Bien, ahora estas alteraciones tienen que reconocerlas bien y diferenciarlas, ¿ya? Y denominarlas bien también. Normalmente la exoftalmia se la habla normalmente se la confunde con la proptosis. Y la exoftalmia es cuando los ojos están salidos hacia afuera, pero ambos ojos, ¿ya? La proptosis es solo un ojo. Proptosis es la eversión de un solo ojo y la exoftalmia es cuando ambos ojos están invertidos. Pero ¿cómo diferencio yo un exoftalmo de una persona que tiene ojos grandes? Porque hay algunas personas que tienen sus ojos grandes y parecieran tener exoftalmia. Entonces, para eso, tomen en cuenta el signo de Gray, que lo podemos ver muy claro acá. Si ustedes ven en esta foto que les he puesto, a pesar de que esta chica tiene ojos grandes, el párpado superior cubre la porción superior del iris. No aquí. Podemos ver la parte superior de la esclerótica
y el párpado no cubre la porción superior del iris. Entonces estamos en un exoftalmos, no nos vamos a equivocar porque es un signo clásico del hipertiroidismo, del signo de Graves. Entonces lo diferenciamos así. Y no se olviden que la proptosis se denomina simplemente a un ojo invertido, y esto normalmente es por aumento de la presión retroocular, común en los tumores retroorbitales. La enoftalmia es cuando un ojo está invertido, ¿ya? Entonces, está invertido hacia posterior y lo vemos mucho más pequeño que el otro. Normalmente se da esto en parálisis del nervio facial. Bien, una vez que hemos terminado el examen externo y el examen interno, vamos a pasar a la agudeza visual. Y si les toca a ustedes en su examen, la tienen que saber realizar. Ya van a tener un paciente y las tablas de Snellen, que son estas con las que se evalúa la agudeza visual, están en el aula y ustedes la van a tener que hacer. Entonces, para evaluar la agudeza visual de lejos, usamos la tabla de Snellen, que presenta estos optotipos. Las letras se denominan optotipos, que puede ser, como en este caso, para pacientes letrados que sepan leer. Hay también para pacientes analfabetos con una sola letra, normalmente es la E, y el doctor le pregunta hacia qué lado están las puntas de la E, si está hacia la izquierda o hacia la derecha, porque el paciente no sabe leer. O puede haber optotipos para niños con dibujitos y le preguntas qué dibujo ve. Entonces, en primer lugar, tienes que situar a tu paciente a 6 metros o 20 pies, ¿okay?, de la tabla de Snellen. Lo sitúas a 20 pies, lo puedes hacer sentado o parado, es mejor que lo hagan de sentado. Y no se olviden esto, ojo por ojo. Ya si lo hacen con los dos ojos a la vez, no tiene ningún valor si no lo ojo por ojo. Entonces le pido a mi paciente que cierre un ojo y se lo tape sin apretar el globo ocular y que lea con un solo ojo. Entonces, como ustedes ven acá en la tabla de Snellen, esta está representada en fracción. Ya en fracción tiene un numerador que es constante. Ustedes ven acá, el numerador es constante, que es a la distancia a la que el paciente está, o sea, 20 pies, ¿ya? El numerador es constante. Y el denominador es el que varía y es a la distancia que mi paciente ve. O sea, digamos, yo le estoy haciendo la evaluación a mi paciente, le pido que lea las columnas y falla en la quinta columna. Entonces significa que mi paciente ve bien completamente hasta la cuarta, porque en la quinta se ha equivocado. No tomo en cuenta la columna en la que se ha equivocado. Significa que mi paciente ve a 20 pies, que es el numerador, a 20 pies, lo que un ojo normal ve a 50 pies. Entonces, esta es pregunta frecuente de examen. No se olviden que el numerador es constante y es a la distancia a la que mi paciente está. El denominador es a la distancia a la que el paciente ve. ¿Ya? La visión normal es en la columna número 8, la visión 20-20. ¿Ok? Ahora, la visión de cerca se la realiza con la tabla de Jagger o la tabla de Rosenbaum, que son tablas que tienen números, letras, estrofas a diferentes tamaños, y lo que yo hago es evaluar la actitud que tiene mi paciente para leer. Para esto, igual se hace ojo por ojo. Ya no se olviden eso. Ojo por ojo. Le pido a mi paciente que se tape un ojo. En este caso, el médico se lo está tapando, pero es mucho más práctico que lo haga el mismo paciente, cerrando el ojo y se lo tape con una mano. Entonces, yo le entrego la tabla a una distancia de 30 centímetros. Es importante que hagan esto. Le entrego la tabla a esta distancia y yo veo qué hace el paciente para leer. Le digo que lea una columna específica. Entonces, si el paciente acerca la tabla, estamos en presencia de miopía. Si el paciente aleja la tabla, estamos en presencia de hipermetropía. Con una excepción, si mi paciente es anciano y aleja la tabla, puede ser que tenga hipermetropía, pero también es una alteración común de la edad, una alteración senil que se denomina presbicia.
ya con la edad van perdiendo la agudeza visual, la agudeza auditiva también, que la vamos a ver en el oído, ya esto se denomina presbiacusia, cuando es en el oído, y cuando es en la vista, presbicia. Entonces tomen en cuenta ese excepto. Cuando acerca la tabla, miopía, aleja la tabla, hipermetropía. Bien, y para la evaluación de la visión de colores usamos los discos de Ishihara, así se llaman. Era un médico asiático, el doctor Ishihara. Entonces, estos discos ya están completamente estandarizados y no son competencia de un médico general. Lo enseñamos para conocimiento general y para que también sepan reconocer las alteraciones, ¿ya? Como ustedes ven, tienen números y depende al número que lea el paciente, determinamos las alteraciones, que se llaman discromatopsia. Entre las más comunes, las que ustedes deben saber reconocer, está la acromatopsia, que es la ausencia de la visión de color. Es una malformación congénita, el paciente ve completamente en blanco y negro. Como también la monocromatopsia, en la que ven en un solo color, normalmente una escala de un solo color, como la escala de grises, por ejemplo, en la computadora. En este caso lo vemos amarillo. Esto es común en la intoxicación por digoxina, ¿ok? La digoxina es un fármaco que se usa para la insuficiencia cardíaca o las arritmias cardíacas, y cuando el paciente está intoxicado se da esta alteración. Y es muy importante que la sepan porque en países desarrollados este fármaco es muy controlado con laboratorios, pero no lo tenemos en nuestro país. Entonces, controlamos la intoxicación por este fármaco por signos semiológicos, como este, por ejemplo, la monocromatopsia. O la metacromatopsia, que es la alteración de la visión de los colores, cuando el paciente los confunde, digamos, como acá que ve el rojo como si fuera morado. Esto es común en los pacientes que tienen convulsiones, por ejemplo, en la fase preconvulsival, en la que el paciente tiene alucinaciones visuales, tiene alucinaciones auditivas. El paciente empieza a tener alteraciones y siente ya que le va a venir la convulsión. Esto es muy común. Los pacientes que tienen esta alteración es como si presintieran que les va a venir una crisis convulsiva, y la conocemos por este síntoma, que es la metacromatopsia. Ellos empiezan a confundir colores, empiezan a oír cosas que no hay y les viene la crisis convulsiva. Bien, vamos a terminar con los reflejos oculares. Creo que es hasta donde nos va a alcanzar el tiempo. No sé si esta noche, yo creo que esta noche vamos a terminar la clase de ojo y mañana vamos a hacer la clase de oído. Bien, primero debemos saber qué es un reflejo, ¿ya? Es una respuesta involuntaria a un estímulo externo. Involuntaria. Les he puesto acá el reflejo rotuleano, que es el más común, porque tiene sus componentes. Ya viene el estímulo externo, la vía aferente, que es la que lleva la información hasta un centro reflexógeno, que en este caso es la médula. El reflejo rotuleano evalúa un porcentaje de la médula, un lugar específico de la médula. Entonces, el centro reflexógeno manda la información a través de su vía eferente hasta el órgano efector, que en este caso es el músculo cuádriceps, y el paciente hace extensión del pie. Entonces, para evaluar los reflejos oculares, que son 5, igual tenemos una vía aferente, su centro reflexógeno, que en este caso de todos está en la protuberancia, y su vía eferente con su órgano efector. Más importante, como consejo les digo, que es más importante que ustedes sepan qué vía están evaluando, qué nervios, a que sepan hacer el procedimiento en sí, porque es bastante sencillo. Cuando estén siendo evaluados en reflejos oculares, ustedes van a hacer la maniobra bien, pero todo les va a preguntar, ¿y qué estás evaluando? Y tienes que saber qué nervios, con qué centro reflexógeno y cuál es el órgano efector, para saber dónde están las alteraciones, ¿ok? Entonces, tenemos el reflejo fotomotor, que es, como ven acá, poner una luz en contacto directo con los ojos, pero esto se hace de externo hacia interno, ¿ya? Pones la luz desde hacia afuera, un segundito y la retiras. Es bastante sutil.
Entonces vemos la contracción de la pupila y evalúa el segundo par como aferente y el tercer par del oculomotor, que es el que va a inervar el constrictor de la pupila, como el eferente. Los reflejos oculares están en la protuberancia. El reflejo consensual, ya se está acabando nuestro tiempo. El reflejo consensual evalúa también, es evaluado también con un haz de luz, pero como ven acá tienen que interponer una mano porque yo pongo el haz de luz a un ojo y veo la contracción de la pupila en el ojo contralateral. Esto me evalúa el quiasma óptico, el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico, ¿ya? Entonces yo pongo la luz en un ojo y veo la contracción de la pupila en el ojo contralateral. El reflejo de acomodación, que me evalúa igual el segundo y el tercer par craneal. Para esto, yo le pido a mi paciente que fije la vista en un punto lejano, ya digamos, el otro lado del aula, que fije la vista ahí y veremos midriasis. Cuando fijas la vista a un punto lejano, el ojo hace midriasis y luego interpongo mi mano o un objeto a más o menos 1 metro de distancia y le digo que ahora fije la vista en mi mano, en el objeto, y el paciente va a enfocar la vista cercana y hacer miosis. Chicos, vamos a quedar acá, se va a cortar ya, nos queda el reflejo de convergencia y el reflejo corneal. Les voy a decir, o vamos a quedar a qué hora pueden ustedes, que nos falta todavía mitad de la clase, como les dije, es bastante extenso, y vamos a retomar desde el reflejo de acomodación, ¿ya? Cualquier duda, pregúntenme en el grupo, y cualquier sugerencia también, ¿ya? Es todo, chicos, pueden disculpar, se va a cortar ya en cualquier momento la presentación.